¿Cómo suples esa carencia en la cuota de talento? ¿Con un buen juego colectivo? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque es inevitable hablar de eso y tienes que hablar de la realidad. En el talento, la selección que tienes en este momento no ha mostrado ni los que vienen, vaya, y los que ya se están yendo no les va a alcanzar. Y no tienes grandes individualidades que te puedan... Ser muy fino en el trabajo. Ser muy fino en el trabajo, en la idea táctica, en la idea de juego. Es ahí donde no veo al Tata Martino, ¿no? A mí me gustaría que el Tata fuera a Europa constantemente y estuviera en contacto con los jugadores y ya les pidiera algo para la selección. Tú le puedes dejar tarea a los jugadores, por supuesto que sí. Oye, te encargo, ojo con tus coberturas, te encargo que practiques tu juego aéreo, te encargo que encares más, claro que lo puedes hablar, por supuesto. Es que no, ya a un jugador en Europa ya no le puedes decir nada, mentira. Bilardo le decía a Maradona, no le decía cómo jugar fútbol, le explicaba ciertas cosas, por ponerte un ejemplo. Y seguramente Ancelotti lo hace con Modric o con el propio Benzema. Eso es una realidad y yo ahí no siento que el Tata Martino esté tan involucrado. Hoy la selección de Inglaterra perdió ante Hungría. Sí. Ayer Francia perdió en casa contra la selección de Dinamarca. Bélgica en casa fue goleada por la selección nacional de Holanda. Croacia perdió en casa. Estoy hablando de semifinalistas del Mundial, de potencias. Igual a 5 meses y medio de la Copa del Mundo. Y a México le pasó lo que le pasó a mitad de semana contra Uruguay. ¿Son excesivos, son exageradas las alertas rojas que se han prendido localmente? Sí. ¿O sí corresponden? Localmente sí, porque hay un antecedente reciente de otros partidos que, aunado a lo que sucedió contra Uruguay, entonces te hace ser pesimista. A Inglaterra lo sigo viendo como favorito, sin duda. A Bélgica no tanto. ¿Me dijiste Inglaterra? Inglaterra, Francia, Bélgica, Croacia. A Inglaterra y a Francia los sigo viendo como favoritos. A Inglaterra, creo que Inglaterra va a tener un gran mundial. Sí. Bélgica no tanto, pero también. Croacia no creo que llegue a una final como llegó en Rusia. Hay una gran diferencia, Ciro. Son equipos que ya llegaron a lo más alto. Son equipos que tienen jugadores en lo más alto, que saben cómo jugar una Copa del Mundo, que saben enfrentar momentos difíciles y que un partido no va a marcar lo que ya han hecho recientemente. En el caso de México es sumar un fracaso más a lo que venían haciendo muy mal. Sí, lo digo porque estos fueron partidos oficiales, finalmente la Liga de las Naciones es un partido oficial, el nuestro fue amistoso y por abrir un poco más el contexto, ¿no? Por quitarnos el ojo del ombligo, ¿no? Nos centramos mucho en la selección mexicana, sí, y bueno, ¿y qué pasa en otros lados? También perdieron estas elecciones, partidos oficiales a 5 meses y medio de la Copa del Mundo. Vamos a ir hasta Chicago con Mauricio Imay para ampliar también el contexto, la información de lo que recién les presentamos. Las palabras de Martino. Mau, gusto en saludarte. Entiendo que también habló Héctor Herrera rumbo a este partido contra Ecuador. ¿Qué pulsaste en esta reunión con los medios de comunicación? Saludos. Va terminando esa conferencia de prensa, Ciro, Paco, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Un Gerardo Martino que hoy yo lo noté molesto, más serio de lo normal, evidentemente todavía pues sacudido, ¿no? Y con la resaca de lo que sucedió el pasado jueves en Phoenix, evidentemente no está alejado de las críticas y los cuestionamientos, de todo lo que se ha dicho de su trabajo a lo largo de las últimas horas. Y hoy me parece que lo expresa de manera pública en esta conferencia de prensa Gerardo Martino, ¿no? Sabiendo que su equipo tiene que mejorar mucho el día de mañana aquí en la ciudad de Chicago cuando enfrente a la selección de Ecuador. Esa es la realidad. Hoy el equipo va a entrenar a las 4:30 de la tarde. Será apenas hasta hoy cuando defina un 11 titular Gerardo Martino. El día de ayer se tuvo que dividir el equipo en dos porque los que tuvieron participación el jueves, bueno, pues hicieron solamente trabajo regenerativo. Ya tendrá un 11 seguramente en la cabeza el técnico de la selección nacional y hoy estará trabajando con ese 11 seguramente que arrancará el día de mañana ante los ecuatorianos, Ciro. Tomando en consideración los minutos acumulados, Mau, hay una máxima, ¿no? Que dice equipo que gana repite. Equipo que es goleado en un amistoso, sí hay que moverle, hay que meterle mano, ¿no? Considerando esta variable y los que sí han acumulado minutos contra los que no, los que faltan por ver,
¿Dónde pondrías el acento? Sé que no está todavía el 11, pero ¿dónde crees que pueda moverse algo? No, en todas las posiciones, Ciro. Me parece que el cambio va a ser radical. Así como así de radical como fue de Nigeria contra Uruguay, ¿no? Otra vez va a ser un cambio considerable, Gerardo Martino. Volveremos a ver rostros conocidos y reconocidos como el de Ochoa en la puerta, seguramente Moreno entre los centrales, Herrera y Guardado en el medio campo. Soy de los que piensa que va a mantener a Raúl Alonso Jiménez con tal de que retome confianza y que se reencuentre con el gol, pero va a ser un 11 mucho más conocido al que le estuvimos viendo a lo largo de la eliminatoria mundialista. Yo tengo la duda si mañana va a volver al 4-3-3, que me dicen es una de las ideas que tiene Gerardo Martino, volver al 4-3-3 o jugar 4-2-3-1 como lo hizo en la parte final de la eliminatoria mundialista. Pero si tocamos los nombres de quienes pueden estar mañana en el 11 titular, van a ser esos en un 90% de los que vimos a lo largo de todo el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.